Queridos aspirantes, bienvenidos a una charla más de Destroza tu examen concurso CIE. Hoy tenemos un muy buen programa porque es nuestro primer tema de física que vamos a abordar el día de hoy con la materia de física, que es el tema óptica, que pareciera que es uno de los temas aparentemente más sencillos, ¿no? Porque es literal... De dónde viene la luz, qué es la luz, incluso un tanto hasta filosófico, qué tiene que ver la luz o la óptica con la mecánica cuántica y todos estos detalles y todas estas dudas las vamos a ver en este podcast que seguramente ustedes están escuchando a través de nuestras plataformas digitales, en iTunes, en Spotify, en YouTube, en Facebook o donde quiera que nos estén viendo. Les doy la más cordial de las bienvenidas y hoy tenemos por supuesto, a nuestra invitada del día de hoy, que es una de nuestras aspirantes más brillantes dentro del curso, pero que hoy tiene varias dudas. Jazz, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy bien, muy emocionada porque voy a aprender sobre física. Es algo que a mí se me complica mucho, pero estoy muy emocionada porque la semana pasada, bueno, ya estuve aprendiendo de diferentes materias y hoy toca esto. Que justo lo que estábamos platicando, ¿no? Oye, como que esta materia es un poco de las más complicadas. Matemáticas y física siempre es un poco el dolor de cabeza para todos los aspirantes a los exámenes de ingreso de todas las escuelas públicas a nivel nacional, y por supuesto este tema no podía ser una excepción. Pero para esto tenemos a nuestro experto del día, mi querido David. ¿Cómo estás? Bienvenido, profesor David. Gracias. Vamos a ver el tema de óptica que decíamos, oye, ya lo vimos en el curso de pasedirecto.mx. Este tema ya lo abordaste, ya está todo desarrollado. Para quien no tiene acceso a este curso, ya puede acceder a él. Métanse, busquen en Google pasedirecto.mx. Este tema está completamente desarrollado. Ya lo pueden descargar a través de esta plataforma que, por supuesto, también David es parte de. Pero hoy quisimos sacar un poco el contexto para que nos platiques qué demonios con este rollo de la luz, de dónde salió, de cómo, por qué, qué tiene que ver con incluso hasta autores filosóficos, ¿no? Sí. Y cómo te lo pueden preguntar en el examen académico más importante de la vida de los jóvenes que tienen o que están a punto de presentar este examen súper importante de sus vidas. Así que, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo que podemos aparte estamos nerviosos? Sí. Pues gracias, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Que están aquí, por invitarme aquí en casa, no solamente en casa, en cursos así, sino en familia. Ya me siento en familia, la verdad, ya hemos estado trabajando de la mano y bueno, hoy toca un tema precisamente, no puedo decir que sencillo, sí tiene sus puntos críticos, pero hoy los vamos a ver. ¿Por qué lo abordamos? Porque precisamente en el examen o en los exámenes de admisión te preguntan mucho el contexto histórico. Te van a preguntar autores, te van a preguntar fechas, te van a preguntar experimentos y es por eso que necesito desarrollar esta parte del contexto histórico. Ojo, porque de pronto decimos física, no, pues puros ejercicios, fórmulas, también tiene su parte teórica y este tema, recuerden que todos los temas que abordamos dentro de los podcasts, ya sabemos, tú ya has hecho el examen, como parte del trabajo de nuestro profesor, de nuestro experto el día de hoy, David. Él ha hecho el examen, todas las aplicaciones, lo presentas como todos los alumnos, se sienta junto a los alumnos, hace los exámenes con el único objetivo de entenderlo, de que se los pueda desmenuzar a la hora de darles las clases o a la hora de estar grabando los podcasts o los videos para pasedirecto.mx y, por supuesto, para un podcast como el día de hoy. Así que, ¿qué onda con esto? Ok, bueno, pues para este tema vamos a empezar a abordarlo justamente con la pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es la luz, no? Entonces, para eso fue una pregunta que precisamente se desarrolló pues en la antigüedad, por ahí salen algunos filósofos, y de ahí vamos a tener un periodo muy largo en el cual van a pasar muchos siglos para poder lograr entender qué es la luz, ¿no? De este proceso tan largo surgen dos teorías fuertes, o las dos teorías principales. Tenemos la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. En la teoría corpuscular nos dice que la luz debería estar hecha justamente de pelotitas o de pequeñas partículas y entonces estas se deben de ir transportando en línea recta como si fueran un río, y se van a ir transportando hacia todas direcciones y hacia todos sentidos porque pues, así es la luz, ¿no? Se va propagando de esa forma. Okay. Esa es la parte justamente de la teoría corpuscular. Está la otra contraparte, que sería la teoría ondulatoria. En lugar de pensar que la luz está hecha de pelotitas, la teoría ondulatoria lo que predice es que debería de ser justamente como una onda que se va propagando en un medio, como si fueran las olas del mar, y entonces el agua sería justamente el medio. Pero ahora necesitamos entender
justamente qué tipo de onda o qué tipo de partícula estamos analizando para esto. Entonces, este es el primer paso, ¿no? Este es como la rivalidad que va a surgir de todo Como esto. un versus, ¿no? A ver quién gana, el de las pelotitas o el de mar. Exactamente, el de las cuerditas, ¿no? Porque lo podemos analizar como una cuerdita, ¿va? Entonces, sí, así vamos a empezar. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos esta brecha, ahora necesito empezar a analizar ya tengo los equipos, necesito empezar a ver justamente quiénes son los integrantes de cada equipo. Entonces voy a empezar precisamente con la teoría corpuscular. La teoría corpuscular empieza con los filósofos. Vamos a tener dos filósofos importantes, Demócrito y Leucipo, que en un podcast anterior ya los abordó justamente el profesor Carlo, con el podcast del átomo. Búsquenlo, por cierto, si no saben de qué estamos hablando, sencillo, busquen el podcast del átomo y ahí vamos a escuchar un poco más a fondo de ellos. Así que entendiendo que ya saben quiénes son. Yo lo recuerdo porque yo lo vi. Entonces, si no lo han escuchado, pues no van a entender Ahí mucho. está, entonces por ahí vamos a tener que salen estos dos representantes. Ellos formulan justamente la teoría del átomo, del atomismo, donde predicen que la materia debería estar hecha justamente de pequeños elementos o pequeñas partículas indivisibles, y a eso le llamaron el átomo. Y como la luz no iba a ser una excepción, pues también ellos creían que la luz estaba hecha justamente de pelotitas. Entonces, por eso los ponemos dentro del equipo de las partículas, ¿va? Después de eso sigue otro representante, que es René Descartes. A lo mejor lo han escuchado en la parte filosófica, en la parte, sí, más que nada por filosofía, precisamente, porque él es el que hace el método científico. El método científico de René Descartes es el que nos planteamos una pregunta. Una vez que nos planteamos la pregunta, hacemos hipótesis sobre esa pregunta. Ya que hacemos hipótesis, pues hay que realizar el experimento. Realizamos el experimento. Una vez que tengamos el experimento, pues entonces tenemos los resultados y comprobamos las hipótesis para ver si lo que dijimos al inicio es correcto o incorrecto. Estamos equivocando. Y entonces también René Descartes es el que entra dentro del equipo de las partículas, ¿vale? Entonces ese es el segundo integrante, y pasemos con un integrante muy importante, uno de los pilares centrales de esta teoría, la teoría corpuscular, va a ser un joven alemán. A lo mejor lo han escuchado, a lo mejor no, uno que tiene una imagen en uno de los contextos históricos también sale fotografiado sacando la lengua. Entonces, no Einstein. Einstein, precisamente, ¿vale? Entonces es este joven alemán que va precisamente en 1905, saca 4 artículos que hacen catapultar su nombre, ¿no? O sea, que le dan el renombre que tiene, y uno de ellos es que justamente el efecto fotoeléctrico. En él nos dice que sí, la luz debería estar hecha de partículas, pero en algún momento debe de tener comportamiento ondulatorio. Es como la solución de todo esto, pero digo, no vamos a contar ahorita todavía el final, nada más estoy incluyéndolo dentro del equipo de las partículas, porque él pensaba que la materia debería estar hecha de partículas. Ya que tenemos esto, hay que tener un capitán. Tenemos un equipo, necesitamos un capitán. ¿Quién va a ser el mayor expositor, el representante de esta teoría? Pues precisamente iba a ser justamente Isaac Newton. Newton iba a hacer trabajos que tienen que ver con teoría del color, iba a hacer experimentos que tienen que ver con luz, y entonces justamente él es el representante principal de esta teoría. Entonces, de la teoría corpuscular. Y de la teoría ondulatoria, ¿quién sería el capitán? El representante de la teoría ondulatoria, vamos a ver si a pasarlo por partes. Vamos a ver los integrantes primero. Entonces vamos con los integrantes, que vendría siendo justamente Thomas Young. Thomas Young, un físico justamente francés, que él hace experimentos que tienen que ver tanto para fenómenos de ondas mecánicas. ¿Qué son ondas mecánicas? Por ejemplo, esta parte de las olas del mar, de las cuerdas de una guitarra, cómo se va propagando. Entonces él hace experimentos tanto para ondas mecánicas y los puede reproducir justamente para la luz. Él hace un experimento llamado el experimento de la doble rendija, y se da cuenta que sí, se puede reproducir para ondas mecánicas y se puede reproducir para la luz. Entonces lo vamos a tener en el equipo justamente de las ondas. Profesor, ¿y cuál es el experimento de la doble rendija? O sea, ¿cómo se hizo? ¿En qué consistía? ¿En qué consistía? Bueno, es como si tuvieras una fuente, se van propagando las olas, es como si tuvieras precisamente una fuente de emisión, la onda se empieza a propagar y de repente se encuentra con un obstáculo. Como el obstáculo
posiblemente va a rodearlo, o inclusive hay partes donde se puede filtrar la onda, estos puntos donde se alcanza a filtrar, se empieza otra vez a propagar. Y entonces esos puntos se vuelven justamente focos de emisión. Y eso va generando unos patrones de interferencia. A veces unos cortados, a veces de color gris, a veces de color blanco. Eso es justamente para la luz, ¿no? Salen unos patrones, como si fuera un código de barras. Ese es justamente el experimento de la doble rendija, ¿va? Ya tenemos el representante. ¿Ya son todos los representantes? No, todavía faltan otros dos. Todavía faltan otros dos. Agustín Fresnel también iba a hacer justamente experimentos que tienen que ver con dispersión para ondas mecánicas, para la luz, y los puede reproducir. Por lo tanto, ambos representantes dicen, híjole, es que si los puedo reproducir en ambos casos, no me queda otra más que decir que la luz debe de ser una onda, porque tengo experimentos tanto en ondas mecánicas como en la luz, no hay otra. Después viene uno de los pilares centrales, un monstruo de la física. La verdad es que, cada uno tiene, bueno, a conciencia uno va escogiendo sus propios científicos, o sea, como sus favoritos. ¿Sí? Entonces viene un monstruo de la física llamado James Clerk Maxwell, que es... Que bueno, también es de los representantes, ¿no? O sea, estamos hablando de... no puedes dejar de mencionar física si no está Maxwell. ¿No? Uno de los pesos pesados. Entonces, él lo que va a hacer justamente es predecir este comportamiento que tiene la luz. Pero ¿cómo lo va a hacer? Maxwell, de alguna forma, era muy amigo de Faraday, otro conocido de la física, por ahí en fenómenos eléctricos. O sea, si eran amigos, así, compas de... Se llevaban bien y todo. Se llevaban súper bien, ¿no? Se iban a cafés, se iban a bares después de estas reuniones. Pero Maxwell, o sea, digamos que su genio era más grande que el de Faraday, ¿o...? Bueno, es que lo que no podemos decir que estaban al nivel, pero era una brecha generacional, porque Faraday en ese entonces, ya tenía una avanzada edad. Okay. O sea, ya era una persona mayor. Ya era una persona mayor. Maxwell no, Maxwell andaba como en su apogeo, andaba rondando era por más ahí, joven. Un poquito más joven, 30, 40 años. Entonces, aún así, de todas formas, encontraron ese vínculo que había entre los dos, justamente por los congresos, por la investigación y toda la parte de experimentación. Exactamente. Sobre todo eso era lo que hacía que de alguna forma pudieran convivir los dos. Y entonces, al final, Maxwell de toda su vida había pues compilado todo lo que tiene que ver justamente con fenómenos eléctricos, con electricidad, todo lo que tiene que ver con fenómenos magnéticos, también ya lo había desarrollado y lo tenía en una libreta, podemos decir que como en una libreta. Ya al final de su vida, pues el problema de Maxwell, de Faraday, era que no había tenido una formación educativa en matemáticas. Él carecía de eso, ¿no? Era entonces, ¿qué hacía para formular las hipótesis y todo eso, si no lo escribes? Experimentos. O sea, él era era más empírico. Ajá. O sea, se voló los libros y dijo, yo lo pruebo, lo ejecuto, y así aprendió. Y exactamente, y muy bien eso. Era uno de los dichos que él tenía. O sea, a mí no me creas. Ve y haz el experimento y compruébalo tú. Qué bueno que no era doctor, ¿no? Porque si no... sí, no, experimentando con todos, ¿no? Seres humanos, no, bueno. Sí. Entonces, lo que hacía justamente Faraday era realizar puros experimentos y los anotaba, ¿no? No tenía la formación educativa de matemáticas, carecía de ella. Y bueno, ¿quién iba a hacerle, ahora sí que esquina? ¿Quién iba a ayudarlo, a apoyarlo en esa parte? Pues iba a ser justamente Maxwell. Le entrega y le confiesa su trabajo y le dice, me gustaría que unificaras las cosas, me gustaría que este trabajo que ya realicé lo pudieras darle el formalismo y la belleza que tienen las matemáticas. Y entonces, pues, Maxwell viene de una familia acaudalada, un físico escocés, viene de una familia acaudalada, tiene las posibilidades tiene de el presupuesto, se puede estar. Tiene juguetitos con qué poderlo exactamente, hacer, ¿no? Tiene el muy recurso. Difícil. No, entonces tiene el recurso, se forma, era un monstruo igual para las matemáticas, y entonces sí, va revisando su trabajo, y a partir de ese trabajo, entonces ahora sí, formula la unificación de estas dos fenómenos, el eléctrico y el magnético, y a eso se le llama precisamente la teoría electromagnética. La teoría electromagnética. Que yo creo que aquí es buen momento. Recuerden que dentro de a lo largo de estos podcasts nosotros lanzamos preguntas que ya vinieron en algunos exámenes de ingreso a nivel nacional. Entonces, Chas, ¿qué te parece si te rifas la pregunta que vino en el examen de Poli, que tiene que ver justamente con esta parte del tema?
con la pregunta y los 4 posibles respuestas, ¿va? Ok, a ver, pongan atención y yo también. Dice, ¿quién propuso que la luz está formada por una onda electromagnética? ¿Newton, Einstein, Huygens o Maxwell? Que, ojo, chéquense muy bien la pregunta. Dice onda electromagnética, no onda mecánica. Ahorita nos explica la diferencia. Sí. Pero eso es justamente un poco de los errores que luego cometen los aspirantes, porque por no leer detenidamente nos podemos llegar a confundir. Entonces, repito un poco otra vez la pregunta. Si quieres, repítela tú, Jazz, para que la entiendan muy bien. ¿Quién propuso que la luz está formada por una onda electromagnética? Y entonces están las 4 posibles respuestas que están apareciendo seguramente en su pantalla. Y la respuesta, por supuesto, es... Maxwell. Justamente, que es lo que nos acabas de ¿no? hablar. ¿Qué es justo? Ahora, ¿qué onda? ¿Qué es electromagnética? ¿Qué es onda mecánica? Justamente, para una onda mecánica, lo que necesitamos es un medio en donde se propague. Lo primeritito que hay que tener es un medio de propagación. ¿Cuáles son los medios de propagación? Pues el agua, por ejemplo, en las olas del mar, es el mar o el agua, en caso de tener un recipiente o un estanque. Por ejemplo, podemos también analizar una onda mecánica como las cuerdas de una guitarra, que sería todo el medio y hay que perturbar y entonces empieza a vibrar y sale el sonido. Esas son ondas mecánicas que necesitan un medio donde la onda se puede ir propagando. El caso de las ondas electromagnéticas se pueden propagar en un medio mecánico, o sea, en un medio en donde podamos ver esa vibración, pero la característica principal de ellas es que lo pueden hacer en el vacío. Eso es justamente lo que hace la luz. Se puede propagar en el aire, el agua, y entonces la luz también lo puede hacer en el vacío. Por eso es que nos llega justamente los rayos del sol, porque se van propagando como una onda electromagnética en el vacío hasta llegar a la Tierra. Sin necesidad de que tú hagas algo o perturbes. Exactamente, solito se puede ir propagando sin ningún problema. Entonces, esa es la cualidad principal de las ondas electromagnéticas. ¿Te acuerdas que nos han dicho que ver las estrellas es literal viajar en el tiempo? Sí. Explícanos por qué. Lo que pasa es que las estrellas están en el universo a una distancia muy grande, ¿no? Entonces ya ni siquiera lo podemos medir en kilómetros, no se mide en kilómetros, justamente se mide en años luz. El año luz no es una unidad de tiempo, es una unidad de distancia. ¿Qué quiere decir? El año luz es la distancia que recorre la luz, o sea, la distancia que va viajando la luz, pero en un año. O sea, es una... Si la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, o sea, un año entero a esa velocidad, es una distancia muy grande. Por eso es que se tarda mucho la luz en llegar de las estrellas a nosotros. Es como si fuera una vista al pasado. Es decir, que si hoy en la noche tienen suerte de ver las estrellas, de asomarse a su ventana y ver las estrellas, esas estrellas en este momento ya no existen. Son estrellas que ya son viejitas, ¿no? Exactamente. Hace algunos añitos, ¿no? Pues es más, también con el Sol. El Sol también está a una cierta distancia y entonces no nos llega inmediatamente. Tarda aproximadamente 8 minutos. Un rayo de Sol que se desprende justamente de nuestro cuerpo, del cuerpo celeste, llega a nosotros en aproximadamente 8 minutos. 8 minutos después. 8 minutos. Y ojo, mucho ojo aquí con esto, porque justo acabas de dar un tema o un dato que es fundamental. Si los aspirantes no se han dado cuenta de esto, es muy importante que pongan mucha atención en el momento en el que los profesores estén dando este tipo de explicaciones, porque acabas de dar una pregunta tipo UNAM. Esta pregunta viene dentro de los exámenes de ingreso de la universidad, de la máxima casa de estudios, y la pregunta es: ¿cuál es la velocidad de la luz en el vacío? Que justamente lo que acabas de dar con un ejemplo que sin que nos diéramos cuenta es una pregunta tipo Hace UNAM. 10 segundos. Hace unos segundos justamente, y las respuestas pues son variadas, ¿no? 100,000, 240,000, 300,000, 209,000 kilómetros sobre segundo. Sobre segundo. Y la respuesta correcta es 300,000 kilómetros. 300,000 kilómetros sobre segundos es la velocidad a la que va la luz en el vacío. ¿Ok? Entonces, muy importante para que tengan ese dato que posiblemente venga, posiblemente no, pero nosotros lo hemos detectado en los exámenes que hemos hecho, que en varias ocasiones... Y aparte es bueno saberlo, aunque no venga en el examen. Cultura general. Una constante universal. Totalmente. Ahora, ¿ya tenemos los equipos formados?
No, me hace falta el capitán. ¿El capitán? Vamos a mencionar justamente el capitán. El capitán del equipo de las ondas precisamente iba a ser Christian Huygens. Ok. Ajá, el máximo representante, contemporáneo de Newton. Ajá, entonces él iba... ¿Contemporáneo, pero se conocían? No se conocían. Pero o sea, eran por ahí más o iban menos más de o la menos. época. Ok. Entonces de la época por ahí andaba, ¿no? Entonces él iba a poder hacer experimentos de ondas mecánicas que tenían que ver precisamente con reflexión y refracción de la luz, de ondas mecánicas, y lo va a poder hacer también para la luz. Entonces él es el capitán de este equipo. Ajá. Excelente. Ya tendremos ahora sí que los dos rivales. Ajá. Tenemos los dos rivales que vendrían siendo la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria. Profesor, ¿Christian es el que hacía el experimento de un vaso con agua y la luz? ¿Sí? Entonces tenemos justamente el experimento donde vamos a tener un vaso con agua, vamos a poder introducir un objeto y vamos a alcanzar a ver cómo se rompe o cómo se dobla. Ajá, podemos introducir un lápiz, una pluma, una regla, y vemos justamente cómo se va doblando. Sí. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene la luz, que precisamente es la refracción. Ajá, esa es la refracción de la luz. Excelente. Entonces, ahí tenemos ese experimento. Muy bien. Ahora, pues, un dato curioso, que todo el mundo piensa que Einstein ganó el premio Nobel por justamente el tema de la relatividad, bueno, Ajá. la teoría de la relatividad, pero no es así. No. ¿No lo ganó él? No, bueno, sí lo gana, pero no por ese trabajo. Ajá, entonces, Es que ese es como el que más lo representa él como, pues sí, como uno de de los, hecho, exactamente, de los grandes. hay una de las ecuaciones que yo creo que es la ecuación, no que consideremos la ecuación más importante o la ecuación, más que nada es como la más famosa o la más comercial de alguna forma, porque sale en caricaturas, incluso hasta la he visto en cajas de cereal, que es precisamente la ecuación de la energía, E es igual a mc al cuadrado. Entonces, Ok. esa viene en el trabajo precisamente de la teoría general de la relatividad. Pero Einstein no gana el premio Nobel de 1921 por eso. La gana justamente por el efecto fotoeléctrico. Explica el efecto fotoeléctrico. Que es parte del tema que estamos viendo ahora. Que es parte justamente de eso. Si Einstein no hubiera hecho esa parte de la explicación del efecto fotoeléctrico, entonces ahora no entenderíamos que la luz justamente es eso. Onda y partícula. Excelente. Los dos. Las dos, al mismo tiempo. Entonces son las dos. Las dos al mismo tiempo. Vaya. Entonces, ahí, gracias a eso, Einstein gana su premio Nobel. Ajá, entonces, es un dato que muchas veces, se puede confundir porque el trabajo... Ahora, ¿qué tipo de onda es la luz? Si vamos a considerar justamente ahora la luz, es lo que había, como onda, es lo que había dicho justamente Maxwell, que es una onda, pero es una onda especial, no es una onda como las mecánicas, es una onda que se puede propagar en el vacío, y las únicas que se pueden propagar en el vacío son las ondas electromagnéticas, son las que se pueden propagar ya sea en un medio o en el vacío. Si lo vamos a considerar a la luz como una onda, va a ser una onda electromagnética. Esa es una de las cualidades, ¿no? Porque podríamos ahora analizar en la otra parte. Podría surgir la pregunta, y si vamos a considerar a la luz como partícula, ¿qué tipo de partícula es? ¿Qué tipo de partícula? ¿Qué tipo de partícula porque es? ¿qué tipo de onda? Pero también Bueno, ¿qué tipo de partícula? Como Si son los son dos, las hay dos que cosas, especificar hay cuál. que ver qué es. ¿Qué tipo de partícula es? Si lo vamos a considerar como una partícula, lo vamos a considerar como el fotón. Es una partícula especial porque a simples rasgos, todo lo que conocemos ahorita, todo en el universo, si existe es porque tiene masa. El fotón no. El fotón carece de masa. Ok. Entonces es una de las cualidades que tiene justamente la luz, que el fotón no tiene masa y por eso, justamente por eso, se puede desplazar esa velocidad. Excelente. Entonces ahí Ahora tenemos- todo tiene sentido. Ahora sí, Ahora ahora eso, todo tiene todo encaja, ¿no? Ahora sí va todo armándose, sí. ¿vale? ¿No te has Entonces, preguntado dónde se ocupa esto en la vida diaria? Sí, o sea, cuando voy caminando en la calle, ¿de dónde O sea, saco esto de se efecto escucha como muy fotoeléctrico? técnico, ¿no? Pero esto, ¿dónde lo podemos ver todos los días? Esta parte, por ejemplo, del efecto fotoeléctrico, una de las aplicaciones que ahorita lo utilizamos día a día, pues justamente es el principio que utilizan las celdas solares. Claro. Entonces, sabemos que las celdas solares captan la luz y entonces a partir de la luz vamos absorbiendo esa energía y transformándola precisamente en una corriente. Ya. Los ahorita calentadores de la casa, ¿no? Justo Tienen- calentadores. Ya en Entonces, temas residenciales, ya muchas casas ya son utilizan eso. autosustentables, Ajá, entonces- justamente con celdas solares. Interesantísimo. Entonces sí es una de las aplicaciones pues, que es nuestro día a día, Vida cotidiana. de la vida cotidiana. Fue gracias a él. Gracias a eso. Entonces, gracias a entender que la luz es onda y partícula, podemos entonces también saber que la luz transporta energía. Wow. Y ahí lo tenemos, ¿no?
De esto se deriva otra cosa muy importante, porque la pregunta sería, bueno, ¿y esto nada más aplicaría justamente para la luz? ¿Esta dualidad de onda y partícula? ¿No lo podríamos hacer para otras cosas o otras partículas que ya conocemos? Eso es una de las preguntas que se hizo justamente un físico llamado Louis de Broglie, y formula una hipótesis que se llama así, la hipótesis de Broglie, donde dice, bueno, si la luz se comporta así, ¿no lo harán otras partículas que ya conocemos? Años antes se había ya encontrado el electrón, ya J.J. Thomson lo había encontrado el electrón, y entonces a partir de ahí, bueno, ya descubrimos el electrón, apliquémosle este principio de la dualidad, a ver si encaja. Y entonces propone la hipótesis de Broglie, y que también gana el premio Nobel, justamente de física en 1927, y a partir de ahí esa idea va compartiéndose con diferentes científicos. Cae en manos de otra vez de Einstein, que sí le hace, sí la llega a checar, pero no le hace tanto ruido. Pero en quien va a recaer precisamente va a ser en manos de Erwin Schrödinger. Okay. Otro importante, a lo mejor si han visto programas, si han visto por ahí una serie, luego llegan a nombrar este tipo de personajes. Entonces, con Erwin Schrödinger empieza una nueva rama de la física llamada la mecánica cuántica. Okay. Este es el punto de inicio. Okay. Este es el punto de inicio. ¿Por qué? ¿Por qué empieza la parte de la mecánica cuántica? Porque justamente lo que hace Erwin Schrödinger con la hipótesis de Broglie es, bueno, ¿qué son las principales cosas que tienen electrones? Y eso lo vieron en la sesión del átomo, con el profe Carlo. Los átomos. Vamos a aplicárselo a los átomos. Pues vamos a aplicárselo a un modelo atómico que ya conocemos, el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr, entonces sí, tenemos un núcleo atómico donde están protones, neutrones y vienen capas. Como una rocaleta. Justamente como una rocaleta. Tenemos el núcleo atómico, es el centro chicloso, y vienen estas capas, y en donde en esas capas, precisamente, van a tener de alguna forma que ocupar esos electrones. Okay. Y entonces sí, Bohr propone el modelo, pero no lo explica. Ahí se los dejo, ahí háganse bolas, el modelo encaja, pero no lo voy a explicar. Analícenlo ustedes. Analícenlo ustedes, ahí háganse bolas ustedes. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer en realidad? Pues va a ser justamente Erwin Schrödinger. Wow. Él va a explicar eso. Entonces, él va a explicar eso, pero de alguna forma volvemos otra vez a tener los equipos, porque Erwin Schrödinger genera o formula una teoría ondulatoria cuántica. ¿Habrá una teoría ondulatoria de partículas? Sí. También vamos a tener otros representantes. Y otra vez se va a volver. Otra vez esta pelea. Otra vez vamos a tener esta pelea, pero ahora ya no va a ser para la luz, ahora va a ser para toda la materia en general. Entonces, una pelea más difícil de ganar. Sí, pues una pelea. Sí, pues ahora ya no nada más está debutando el nombramiento para la luz. Ahora lo vamos a hacer para toda la materia, para ver si entendemos cómo se comporta. Porque Newton nos había dicho que sí, son pelotitas que se van desplazando con cierta velocidad, con cierta trayectoria. Pero ¿y encajará lo mismo para estructuras más pequeñas? Ya no encaja, hay que formular una nueva teoría. Entonces, de ahí surge esa parte, a lo mejor lo han escuchado incluso hasta en películas, por ahí salen películas de superhéroes, ¿no? Donde vámonos al mundo cuántico. Hay que analizarlo con otras ¿Cómo no? La de, ¿cómo se llama que es parte del universo de Marvel, ¿no? El hombre hormiga, ¿no? El no es de Marvel, o sí es de Marvel, ya ni sé. Sí, justamente hablan mucho de eso, ¿no? Pero que se hace chiquitito. Que se hace chiquito y vámonos al mundo cuántico, pero vamos a entender, ¿por qué? Porque ya no encajan las leyes que nosotros nos habían dicho de Newton, ya ahí en ese mundo. Tiene que haber una nueva teoría, forzosamente. Es que mientras más avanzaban se iban trabando porque surgían más problemas, entonces tenía que cambiar todo. Ellos fueron, entonces ya tenemos una teoría de Schrödinger, vámonos con el otro equipo, la teoría de partículas. ¿Quién le iba a proponer? Principalmente le iba a proponer Pauli y Heisenberg. Si han visto, ese nombre de Heisenberg, si han escuchado una serie por ahí de Breaking Bad, sale el nombre, ¿no? Heisenberg. De ahí viene justamente de este físico, Heisenberg. ¿Por qué? Porque él propone, exactamente, tanto Pauli y Heisenberg proponen una teoría cuántica de partículas en la que vamos a decir, ya tenemos el modelo atómico, la pregunta es, ¿cuántos electrones van a caber en cada orbital? ¿Y cómo es que saltan los electrones? Eso es lo que propone justamente con el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de exclusión de Pauli.
Entonces, saber cuántos electrones hay en cada orbital y saber cómo saltan. Porque ahora... Ese es el chiste, claro. Porque entonces de ahí se deriva toda la química. Ellos explican todas las moléculas que tienen que ver justamente con, no solamente con la tabla periódica, sino todos los compuestos que salen de ahí. Excelente. Ellos son los que lo explican. Pero entonces, ¿qué pasa con las dos teorías? Otra vez tenemos dos teorías, no sé qué está pasando ahora. ¿Qué vamos a hacer? Si ya tenemos ¿Cuál es la otras, buena? ¿Cuál es la buena? ¿Nos ¿no? unimos o qué hacemos? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? No sé, a lo mejor con un volado, con una campal, Sí. a patadas. A ver, ¿cuál es la Entonces, buena? ¿Cómo lo definen? Pues como científicos, con una conferencia. Ok. Con una conferencia, justamente la conferencia de Solvay de 1927, ahí se reúnen Toda la eminencia, la ¿no? crema innata, ahora sí, justamente de los físicos vivos, y que siguen activos, aportando. Va a estar todavía Marie Curie, va a estar Einstein, todavía por ahí, van a estar justamente los integrantes, Schrödinger, Pauli, se me fue el otro nombre, Heisenberg, van a estar ahí justamente. Todos se reunieron. Todos ahí. Todos Hay los una capitanes foto, unidos. Exactamente, hay una foto ahí donde salen, o sea, hay puro monstruo. Entonces, de ahí se reúnen y bueno, entonces ahí que cada uno expone, pero llega otro personaje, llega Paul Dirac y les dice, a ver, tranquilícense, porque ya revisé ambas teorías y las dos teorías encajan, son lo mismo. No solamente la dualidad existe para la luz, también existe para la materia. Entonces, y obviamente lo fundamenta y llega con todo su y entonces, toda Pero su él investigación. ¿ya había hecho experimentos o porque...? Él lo que hace justamente es revisar los puntos más fuertes de cada una de las teorías. Cuando la teoría ondulatoria no encajaba, llegaba la teoría de partículas, que le llamaba la teoría de la mecánica cuántica matricial, y entonces lo complementaba. Y entonces, cuando la teoría matricial fallaba, llegaba la teoría ondulatoria y entonces le hacía esquina. Okay. Se complementaban y les decía, es que son lo mismo, no se peleen más, son lo mismo. Okay. Y entonces ahí surge justamente esa parte, ¿no? La interpretación de Copenhague es que Pauli y Heisenberg, de alguna forma, toman los puntos más fuertes de la teoría y entonces reformulan ahora sí lo que se conoce como la mecánica cuántica. Que es, de todo eso salió la mecánica cuántica. Ahí de todo eso sale la mecánica cuántica y entonces ahora sí, ya es lo que conocemos, como la teoría actual que conocemos, ¿no? Este resultado, digo, de alguna forma lo analizan ellos o de alguna forma lo tienen presente, pero quien no le va a hacer ruido va a ser a Schrödinger. No le va a gustar. No le va a gustar definitivamente. ¿Qué dicen? No. No. ¿Cómo es que? Porque la teoría, ¿qué es lo que dice? Tenemos el modelo atómico y tenemos los átomos. Cuando quieres medir cuántos electrones hay en cada nivel orbital, es como si le tomaras una foto. Oigan, electrones, les voy a tomar una foto. Pónganse ahí en pose. Todos posan, ¿no? Entonces van y posan todos. Y se quedan quietos. Pero entonces cuando no los ves, estás desordenados completamente. Como Toy Story, ¿no? Que ves a los muñequitos y tú tranquilitos. Te vas y todos empiezan a correr. Exactamente, algo así. Cuando los estás viendo, se quedan ordenados ahí. Pero cuando no los ves, están desordenados. ¿Qué quiere decir? Que el átomo justamente es una nube de probabilidades. Hay infinitas posiciones y infinitas probabilidades de tener a los electrones en cada nivel orbital. Pero a Schrödinger no le gusta esa interpretación. ¿Cómo? O sea, ellos saben cuando los vas a ver y cuando los vas a medir, eso no tiene sentido para la física. O es negro o es blanco. No puedo tener matices de gris. Entonces, lo que propone justamente como una crítica es el gato de Schrödinger. El experimento del gato de Schrödinger. ¿En qué consiste? Platícame. El experimento, todos piensan, es que el experimento del gato de Schrödinger es algo positivo. Más que importante, porque no lo la paradoja del gato, ¿no? La paradoja del gato de Schrödinger. Yeah. Entonces, lo toman como algo positivo, que no lo es. No es algo positivo. En lugar de ser algo que aporte, es una crítica. Es una crítica a la mecánica cuántica. Entonces, ¿en qué consiste? Tomas una caja, metes a un gato, tiene un dispositivo que es súper sensible y puede, si lo rompes o si se altera, libera un gas venenoso y entonces puede matar al gato y cerramos la caja. El sistema está completamente cerrado y aislado. Si quieres abrir la caja, alteras el experimento y se puede salir el gas. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Qué está? Y lo que dice justamente es que son las dos cosas. Pues sí, ¿no? Porque si tú abres la caja para ver si el gato sobrevivió,
tú estás moviendo y lo matas. Lo matas. Entonces, no podemos saberlo. O sea, son las dos cosas. Hay un 50% de probabilidad de que esté vivo, hay un 50% de probabilidad de que está muerto. Y es lo mismo que hacía justamente Schrödinger con el gato. Yo digo, con el modelo de la teoría cuántica. ¿Cómo? Los puedes fotografiar y cuando no los ves, entonces están aleatoriamente. No puede ser. No puede ser. O sea, no puede ser. Wow. Ese es el punto crucial. Vaya, hemos aprendido bastante el día de hoy con este podcast de ese tema que podríamos seguirnos otras 3 horas y seguimos platicando del tema óptica, que por supuesto ya está disponible a través de pasedirecto.mx. Tú puedes entrar y tener acceso a este curso para que lo descargues, lo veas de manera ilimitada y también puedas participar con las sesiones en vivo, donde tú literal puedes alzar la manita y preguntarle al profesor cualquier duda, así como Jazz hoy que vino y dijo, yo tengo estas dudas. Muy bien, te preparaste, excelente. Sus notas. 5 estrellas para Jazz, que hoy está dándolo todo para seguirse preparando y hacer pedazos el examen académico más importante de tu vida, por supuesto. A partir de aquí se define todo, ¿eh? De esto se define tu futuro. Así que pongan atención. Me queda claro que te estás preparando como se debe, porque lo que viene después pues, es muchísimo estudio, muchísimo trabajo. Y gracias a ti como experto, porque hoy nos aclaraste bastantes dudas. Hay más todavía de este tema y de otros temas que son fundamentales para que tú puedas entenderlos dentro de este que es tu preparación hacia el examen de ingreso a cualquier universidad pública en nuestro país a nivel nacional. Así que gracias David, gracias Jazz. Gracias. No olviden seguir en constante comunicación con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, en Spotify, en iTunes, en YouTube, en Facebook, en todos lados donde estemos en las plataformas, para que sigan aprendiendo con este contenido completamente gratuito. Lo hacemos de todo corazón para que te sigas preparando. Y si tú quieres saber más de estos temas y de todo el temario que ya está desarrollado, todo física, todo química, todo biología, todos los temas ya están desarrollados en la plataforma de pasedirecto.mx. Te puedes conectar ya, o si quieres tomar cursos en vivo a través de cursosie.com.mx para que te inscribas cuanto antes y sigas aprendiendo de esto y todos los temas que están siendo parte de tu examen de ingreso. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la siguiente. Espero que puedas venir otra vez, Jazz. Sí, nos encanta tenerte aquí, porque además tiene de repente otras dudas de otras materias. Sí. Vamos a tener también de matemáticas. Ojo, porque vamos a ya lanzar los podcasts de matemáticas que van a estar excelentes. Así que muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Destroza tu examen con Curso CIE. Hasta la próxima. Gracias.